Buenos días, análisis del 6 de agosto del 2024 con Volume Profile Price Action Action Theory, vi con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos ya con Dow Jones. Dow Jones, vemos el gráfico de largo plazo con velas diarias. Vemos que teníamos esta directriz que ha tocado en una zona de mucho interés, de mucho volumen e inicialmente lo que ha hecho es, bueno, por ahora lo que tenemos de ayer es un pequeño rebote, ¿de acuerdo? Una vez que hemos llegado a esta directriz, vamos a ver lo que está ocurriendo ahora mismo. Bien, teníamos como objetivos bajistas cuando empezamos el análisis, teníamos sobre todo esta gran zona de price action, era bastante definitiva, los 39.162, y después teníamos esta zona de bastante interés. Teníamos también, ni más ni menos, que aquí un gap en la zona 38.500, 38.607, vamos a verlo exactamente, ¿eh? Sí, 38.588 y a lo largo del día, ayer, pues llegamos, tocamos, llenamos ese gap y se produjo un rebote. Al final de día, pues simplemente remontó un poco, ¿vale? Pero lo que sí que ha hecho es cerrar este gap. ¿Ahora dónde ha ido el precio? Pues directamente se ha ido a nuestra zona de mayor importancia reciente, que es esta zona de price action. Vamos a ver cuáles son los objetivos. En primer lugar, lo que son objetivos alcistas, podríamos detectar aquí un pequeño módulo de arranque alcista que nos podría llevar el precio, en primer lugar, al 100%, que prácticamente lo ha tocado, segundo lugar, 161,8. ¿Cuáles son los nodos de volumen importantes cercanos? Bien, aquí tenemos en la bajada que se produjo hace 2 días de trading, tenemos un nodo de volumen y además aquí tenemos un pequeño gap. ¿De acuerdo? Así que nuestro gran objetivo alcista va a ser cerrar este gap, que nos coincide más con lo que es el Webhook diario. ¿De acuerdo? El primer gran objetivo ya lo tenemos. Segundo gran objetivo, directamente yo hablaría de esta zona que tenemos aquí de price action en 40.077. Así que en los objetivos alcistas ya los tenemos. Objetivos bajistas. Los retrocesos muchas veces paran en el 100%. Estaríamos llegando precisamente a esta zona. Estamos en una zona de decisión, así que podemos trazar también, si para de subir el precio aquí mismo, incluso un poquito más arriba, en este 100% podríamos dar una proyección bajista, ni más ni menos que prácticamente el precio de apertura anual, con permiso de este mínimo que tenemos en 38.216. Así que esta zona objetivo la vamos a mantener y en segundo lugar, esta zona está en 38.233 y en segundo lugar hablaríamos de los 37.969, 38.054. Vale, y con esto ya tenemos Dow Jones. Vamos a ver S&P. S&P teníamos un módulo de arranque bajista, hablamos del 100%, pues se fue directamente ni más ni menos que al 161,8 en movimiento prácticamente al tick clavado. Al final del día ha remontado un poquito y estamos por encima de esta zona de decisión tan importante de los 5.206. Ahora hay que tener mucho cuidado ya que S&P es muy propenso a estas vueltas en V. Vamos a ver que aquí tenemos un retroceso relativamente pequeño al 50%, así que vamos a tener la idea de trade alcista, va a ser una proyección, ni más ni menos, un ABC clásico que vaya, nos llevaría, a ver si lo puedo tomar aquí, que nos podría llevar prácticamente a esta otra gran zona de decisión que tenemos en el 5.365. La proyección nos da un poquito más abajo, pero bueno, aquí tenemos un gap que va a ser muy raro que no cierre en algún momento. Parece que estamos en camino y este va a ser nuestro gran objetivo alcista. Este era un objetivo intermedio que lo tenemos que eliminar y vamos a ver aquí con volume profile, si le trazamos un volume profile a la carta, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que la zona de máximo volumen reciente son los 5.243,
Aquí tenemos, en donde tenemos este VPOC diario, tenemos un pequeño nodo de volumen, pero por debajo también tenemos los 5.212. Así que vamos a esperar a ver cómo evoluciona, ya que ahora, teniendo esta amenaza, entre comillas, de ir a subir a cerrar el gap, pues vamos a tener la precaución de ver si realmente va a intentarlo o no. En cuanto a objetivos bajistas, ahora mismo tendríamos, si consigue este ABC, tendríamos que ver si hubiéramos terminado aquí, que probablemente pueda terminar un poquito más arriba. Si esto es un retroceso para seguir cayendo, nos mandaría el precio ni más ni menos que los 5.008,99, a los 5.009. Vamos a dejarlo, pero siendo tan pronto en la sesión, que ahora comenzamos ya la sesión europea, pues bueno, la verdad que no tenemos que estar cautos ante una posible subida, sobre todo a esta zona que hemos comentado de gap. Por debajo, los dos puntos más importantes van a ser los nodos de volumen en 5.240,75 aquí, y el VPOC semanal provisional 5.205,25, que realmente pues, va a equivaler, al ser solo martes y solo haber tenido en cuenta la sesión asiática, pues solo tendremos en cuenta el mayor nodo de volumen del lunes. Pero bueno, es importante, desde luego, 5.207. Luego, evidentemente, tendríamos como paso intermedio a la siguiente caída los mínimos de ayer en 5.124,75, que vamos a dejarlo aquí también marcado. Bien, ya lo tenemos. ¿Qué más? Tenemos ahora que ver qué hace Nasdaq. Nasdaq, estábamos hablando de que aquí tenemos un nodo de volumen importantísimo. Vamos a eliminarlo ya porque ya tenemos, nos ha dado toda la información que queremos, ya volveremos a trazarlo en caso de que lo necesitemos. Y que ha hecho el precio después de un desplome importante, se ha ido a este gran nodo de volumen que teníamos aquí marcado. Objetivos alcistas, clarísimo, cierre del gap, 18.513. Parece bastante evidente. Y además, Naked VPOC diario. ¿De acuerdo? Siguiente objetivo. Yo creo que lo más interesante sería ir a hablar de esta zona de decisión, de zona de price action en 19.072,50. Con permiso del Value Area Low de la semana anterior, está un poquito más abajo, 18.932. Bien, por arriba, por debajo, perdón, por debajo el punto más importante, aquí teníamos una proyección de retroceso FIBO que ya nos dio su trade. Aquí tendríamos el VPOC diario y como es solo lunes, VPOC semanal provisional en 18.101, ¿vale? Primer objetivo. Segundo objetivo, veríamos esta zona en 17.981 y ya hablaríamos de los mínimos de ayer y también vamos a ensanchar un poquito y también evidentemente el precio de apertura anual, siempre un punto más que importante. Eso sí, ahora estamos en una zona donde ha rechazado una, dos y con esta van tres veces. Ahora vamos a tener que estar muy atentos a ver lo que ocurre, sobre todo si acaba llenando el gap. Ya veremos lo que hace después. Bien, nos tenemos que ir al petróleo. Pues en el petróleo tuvimos una bajada al precio de apertura anual, era nuestro grandísimo objetivo. Lo logramos, tocamos al tick y tuvimos un pequeño rebote. ¿Hacia dónde? Bueno, pues ahora mismo está rebotando hacia lo que era un objetivo alcista muy claro, que no era otro que los 74,72 prácticamente alcanzado. Vamos a dejarlo aquí, pero el soporte o resistencia anual teórico que tenemos justo por encima va a ser importantísimo, 75,26. Luego ya tendríamos que hablar básicamente de estos dos VPOC semanales alineados, 77,01. Por debajo del precio actual, pues en primer lugar aquí tenemos una proyección de retroceso FIBO que ha cumplido, con lo cual tendríamos el VPOC diario de ayer y VPOC semanal provisional en 72,86 para después ir de nuevo al precio de apertura anual.
Ya veríamos dónde termina el retroceso para trazar, por ejemplo, algo tal que así, una proyección de retroceso FIBO bajista, 69,92, que lo vamos a dejar marcado. Ya tenemos que ir a hablar del oro. ¿Qué tenemos con el oro? Teníamos un gran objetivo bajista, bueno, realmente estamos, cuando hicimos el análisis por aquí, ¿verdad? Sí, más o menos, objetivos bajistas. Teníamos en primer lugar esta zona interesante, este antiguo mínimo que superó totalmente fuera. Teníamos este gran objetivo que no era otro que el nodo de volumen en 2436 y por último esta otra zona tan interesante con nodo de volumen en 2405. Bueno, fue llegar a este nodo de volumen 2405 y aquí ya tuvo un rebote, empezó a remontar. Cuidado que aquí tenemos un gap, sería nuestro gran objetivo bajista, sería esta zona, pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como hemos tenido un rebote justo en una zona de nodo de volumen, pues ya podemos determinar que esto es una zona de mucho interés como zona de price action clave. 2403,80. Siguiente objetivo 2385,1 y después ya los mínimos, unos mínimos donde el precio rechaza en multitud de veces. 2357,80. Bien. Objetivos alcistas. Hay que tener en cuenta que en el pasado más reciente habíamos hecho un máximo la semana anterior, así que tenemos que estar muy atentos a una posible subida a zonas superiores. Si aquí hemos terminado el retroceso y queremos subir, ya tenemos un punto bastante interesante. Teníamos la proyección de este retroceso FIBO que nos marcaba 2.570,90 y ahora se nos añade la proyección de todo este retroceso FIBO, ni más ni menos que a 2.596. Así que lo vamos a dejar aquí marcado y hemos añadido un punto alcista, aparte de la proyección de lo que es cierre la subasta en zona aproximada 2.543,60. Bien, con esto ya tenemos los objetivos alcistas y los bajistas muy bien delimitados, ¿vale? Sobre todo este objetivo bajista del cierre de gap es muy interesante. Ya veremos lo que hace. Bien, ya solo nos queda ver DAX. DAX continuamos con las bajadas, no cerró gap, aquí le ocurre un poco igual que lo que había pasado con S&P y Nasdaq. Aquí queda un gap red, un gap pendiente muy cerca de esta gran zona de interés. Así que gran objetivo alcista, todo este nodo de volumen y para ser más precisos luego tenemos aquí el cierre del gap. Estos serían los dos primeros objetivos alcistas. El segundo más importante, bueno, tercero, tendríamos esta zona de volumen, cierre de gap. En tercer lugar, la zona de decisión 18.007. ¿De acuerdo? Por debajo, pues aquí también hemos comenzado la sesión con un pequeño gap. El objetivo principal, a mi forma de ver, aquí teníamos un nodo de volumen interesante 17.472 que lo mantendríamos en lo que es el value RG de la semana, de la cotización, bueno, básicamente ayer, y después tendríamos soporte o resistencia anual con VPOC diario, una zona de un volumen bastante disperso. Bien, lo vamos a dejar así, como, sobre todo por el soporte o resistencia anual teórico, y luego ya evidentemente tenemos que ver los mínimos que hizo ayer, que tocó una zona, aquí teníamos esta zona de gap también, que en este caso la ha resuelto y ahora empieza a hacer un rebote importante, con lo cual ya el último gran objetivo sería el precio de apertura anual en 16.940. Y con esto ya tenemos el análisis para hoy. Así que mucha suerte, saludos y hasta mañana.